tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz.
Tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volver a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tú
se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Muy buenos días. Vamos a orar para pedir que Dios nos conduzca en este tiempo en que vamos a compartir su palabra. Señor Dios del cielo, gracias porque nos concedes el privilegio de acercarnos a tu palabra, escudriñarla y oír tu voz. Gracias porque nos das también la bendición de poder oírla y practicarla. Ayúdanos a ser obedientes, a ser siempre hacedores de tus dichos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana anterior estuvimos hablando acerca de las dos caras del amor de Dios, el amor a Dios y el amor por el prójimo. Pues bien, en este momento, ya que hace una semana estuvimos terminando con el amar a los enemigos, vamos a hablar de la grandeza del perdón. El tema de hoy es la grandeza del perdón. Y vamos a leer en Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Repito, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Nos resulta muy difícil levantarnos de las decepciones, los dolores, las ofensas y los fraudes que recibimos en la vida. Pero también es cierto que es indispensable hacerlo. Levantarse de nuevo empieza cuando usted y yo tomamos decisiones acordes con la voluntad de nuestro Dios. Hay una historia que encontré muy interesante, la historia de Mary Jensen, una mujer cristiana en los Estados Unidos, y esta historia nos ilustra en forma muy bella la voluntad de Dios para su pueblo acerca del perdón. Escuchemos. El 12 de febrero de 1993, un joven de 16 años asesinó a su hijo único de 20 años. Mientras Mary oía la sentencia para el joven, Dios habló a su conciencia pidiendo que perdonara al asesino de su hijo. Pero era demasiado su dolor como para poder hacerlo. Odiaba profundamente al joven y además sintió amargura contra muchas personas a su alrededor. Entonces entabló amistad con otras mujeres que padecían la misma situación y cuando se reunían solo hablaban de su amargura porque estaban amargadas por lo que les estaba pasando y meditaban contra quienes habían asesinado a sus hijos, pero nunca sanaban. Como Dios le inquietaba todos los días al perdón, un día decidió ir a la cárcel para ver al joven, este joven llamado Oshea Israel, y ella le dijo, yo no te conozco, tú no me conoces, no conocías a mi hijo, ni él te conocía a ti. Por eso, para poder hablar necesitamos hacer un fundamento y conocernos un poco. El joven asesino le pidió perdón. Cuando ella lo vio a los ojos, entendió cómo él vivía y cargaba también un peso en su alma. Entonces le dijo, quiero pedirte algo. ¿Te puedo dar un abrazo? El joven no podía creer el pedido de la madre de su víctima, pero al fin accedió. Cuando ella lo abrazó, se dio vuelta y dijo casi en voz alta, Dios mío, acabo de abrazar a quien asesinó a mi propio hijo. Qué dolor, ¿no? Al salir de la cárcel, ella sintió como una pesada carga cayó de su corazón y de su cuerpo. Y desde ese día paró de sentir y acrecentar el dolor y la amargura en su corazón. Por eso nunca dejó de visitarlo. En la cárcel se dio cuenta de que ella también estaba presa por no perdonar. Pero cuando lo abrazó sintió que ella salía de su propia cárcel. En marzo de 2010, Oshea salió libre y no tenía a dónde ir. Mary recaudó fondos y alquiló un apartamento junto al de ella y lo ayudó a readaptarse a la libertad. Ahí nació un ministerio de ayuda a muchas personas dañadas por la misma enfermedad espiritual y las heridas que ellos sufrían. Ella lo adoptó como su hijo y ahora dedica su vida para ayudar a otros. Mary se dio cuenta de algo que todos nosotros necesitamos ver.
reconoció que el llamado de la gracia que ella tenía de Dios, ese llamado de Dios por la gracia, era más grande que el dolor y la ofensa que este joven le causó. Si usted y yo vivimos bajo ofensas y decepciones, nunca alcanzaremos el potencial que Dios tiene para nuestra vida. En este texto de Proverbios 19:11, entendemos que cuando alguien nos ofende, habla de nosotros, nos decepciona, nos abandona, nos defrauda, tenemos una de dos decisiones: odiar o perdonar. La decisión correcta, ya usted la sabe, es perdonar, aunque es lo que más nos cuesta, preferimos odiar. Mi llamado es muy grande como para vivir ofendido por cosas pequeñas, y no estoy pretendiendo hacer pequeña la ofensa que usted tiene, pero siempre será más pequeña la ofensa que el llamado de Dios. Dios tiene cosas mucho más grandes para mí. El problema es que no nos gusta, o mejor nos gusta identificarnos más como víctimas. Y la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28 al 39 está toda esta historia. Dios dice que la cordura del hombre detiene el furor, la carne, lo que queremos decir, la venganza que tenemos en el corazón, eso se detiene con la cordura. Y es verdaderamente honroso pasar por alto la ofensa. Si damos el paso de pasar por alto la ofensa, tomamos la dirección de acercarnos a Dios. Cuando una persona nos ofende, esa ofensa realmente es una herramienta de Satanás para tratar de alejarnos de Dios. Pero cuando usted decide pasar la ofensa y perdonar, toma un paso hacia su llamado, hacia su grandeza. Porque su llamado es más grande que cualquier ofensa que cualquier persona le haya causado. Aparte de Cristo, tal vez el joven José es la persona más sufrida, defraudada, abandonada, rechazada, incluso por quienes debieron haberlo amado, sus hermanos. Pero ¿qué cambió la vida de José? Dios le dio un sueño y él entendió una cosa. El sueño que recibió, el futuro que Dios le preparó, era más grande que atascarse y vivir postrado en el lodo y la falta de perdón que le ofrecía la ofensa de sus hermanos. Muchas veces, el mal más grande no es el que otros nos causan, sino nuestra decisión sobre lo que permitimos entrar al corazón a través de la ofensa. Nunca paramos de ser decepcionados, de ser defraudados, de ser criticados, afrentados por alguien, porque el corazón del hombre es perverso. Pero sí podemos decidir qué dejamos entrar a nuestro corazón de esa ofensa. Si cultivamos pensamientos de rencor dentro del corazón, estamos publicando a voz en cuello que la ofensa es más grande que el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces vivimos vidas pequeñas, no vivimos el regalo que Dios nos dio. El resentimiento carnal toca la puerta, es verdad, pero usted decide si lo deja entrar. Porque si actúa con cordura, el mal se detiene. El problema es que tendemos a justificar que así nacimos y que así somos, incluso que así moriremos. ¡Qué tristeza! El futuro de lo que vivimos en adelante en manos de lo que hacen los demás. ¿No le parece triste que su futuro de lo que usted va a vivir en adelante dependa de lo que le hacen o le hayan hecho los demás en el pasado? Es muy triste. Muchos van a la iglesia y esperan ver todo perfecto. De pronto se dan cuenta de que los pecadores pecan, que hay personas en la iglesia con pies de barro y por ello caen. Dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de pecadores. ¿Sabe quién es usted? Un pecador también. Pero nos apartamos de gracia cuando oramos a Dios pidiendo que derrame gracia sobre nosotros, pero para usted yo no tengo gracia. Eso es pecado. Y ahí rechazamos la misma gracia y las gracias de Dios, las bendiciones. Decimos, Dios, bendíceme con tu gracia. Pero a fulano mándalo al infierno porque se lo merece. Así oramos.
El problema es que no quiero perdonar como Cristo lo hizo por mí. Tenemos una salida. Fundar nuestra vida sobre la roca para que cuando lleguen las tormentas no nos destruyan. Dios conoce perfectamente la magnitud de su llamado, pero también conoce la magnitud de nuestra debilidad. Pero sepa esto, a más grande el potencial, más grande la prueba que usted debe pasar. El diablo usa ofensas como puertas de entrada para que usted y yo desmayemos en el cumplir el propósito que Dios nos trazó. Porque cada decepción, cada dificultad es como un morral, como una mochila de peso a nuestra vida. Pero Cristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28 y hasta el 30 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema entonces no son las ofensas, no es la decepción, las mentiras. El problema es que yo no sé cómo ir, como lo hizo Mary Jensen, a la cruz de Jesús. Escúcheme, el problema es que yo no sé cómo ir, como lo hizo Mary Jensen, a la cruz de Cristo, donde Él me perdonó a mí, donde Él me ofrece poder para perdonar a otros sus ofensas. La respuesta no está en quién me ofendió, la respuesta está en quién me perdonó a mí. Permítame, se lo repito, la respuesta no está en quién me ofendió, sino en quién me perdonó a mí, porque mi pecado era terrible y eterno. ¿Sabe una cosa? Yo soy un hombre perdonado. Y espero que usted sea una persona perdonada. Yo tengo la seguridad de ir al cielo por la obra de Cristo Jesús. Ofensas, fraudes, mentiras, solamente tienen un lugar, la cruz de Cristo. Cualquier dolor, cualquier angustia que usted tenga, tienen un lugar o deben tener un lugar, la cruz de Cristo. No son para que ustedes los carguen, son para ir a la cruz y decir al Señor lo que nos ofendió de otra persona. Usted puede decirle, Señor, me siento defraudado, pero entrego mi carga aquí en tu cruz, donde tú me perdonaste y me diste paz contigo. Por eso yo también perdono a mi prójimo. Ahora, debemos nutrir nuestra relación con Dios diariamente. Debemos no dejarnos robar el tiempo con Dios por cuenta de las decepciones y dedicar nuestro mejor esfuerzo y entrega a cumplir los propósitos de Dios. ¿Y saben cómo empieza eso? Eso comienza por conocer a Dios mismo y a su palabra. Si usted no conoce a Dios y a su palabra, usted no tiene una relación con Dios y esa relación se tiene que nutrir a través del conocimiento de Dios y su palabra. A veces no se trata de la ofensa en sí misma, sino de que muchos apoyen mi causa, con lo cual me hago víctima de quienes me han decepcionado. Nos gusta que alguien nos escuche y que nos dé la razón. Escuche, el propósito de Jesús es que soltemos la amargura. El propósito de Jesús no es darnos la razón en lo que reclamamos, es liberarnos de la amargura. Porque cuando reclamamos que nos den la razón, estamos siendo egoístas tantas veces. Nosotros queremos que nos den la razón. Jesús quiere que renunciemos a las razones que reclamamos y vayamos a su cruz y entreguemos nuestras cargas. Debemos nutrir nuestra relación con Dios todos los días. Debemos ir al trono de gracia todos los días para buscar su gracia. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice de la siguiente manera. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos confiadamente es una decisión personal. Usted ha sido regenerado por Dios, usted debe mantenerse cerca al propósito de Dios. También puede decidir alejarse a través de sus rebeliones, de las amarguras, del dolor que carga en su corazón contra alguien. Para lo que usted vive y enfrenta en este momento, Dios tiene gracia. Pero debemos acercarnos y pedir esa gracia. Y si la pedimos, la hallamos, porque el trono de Dios es un trono de gracia. Usted puede ir, acercarse y pedir gracia por sus problemas,
por sus dificultades, por sus rencores, por su odio, por sus amarguras. Eso requiere que usted vaya al trono de Dios y pida la gracia para superarlos, para vencer, para ser restaurado. Ahora, ¿cómo pedir gracia al trono de la gracia? Cuando yo ofrezco gracia a otros en mi alrededor, estoy facilitando que la gracia, esa gracia que me ayuda a superar las dificultades, llegue a mí. Una buena relación con Dios no asegura que las ofensas serán fáciles, incluso pueden ser más difíciles. De los hijos de Jacob, tenía mayor potencial el que más ofendieron. Pero tomamos las ofensas de la vida como rechazo de Dios, eso nos pasa. Y en vez de entregar la carga que me produce el rechazo del hombre para que Dios cambie mi amargura, mis lágrimas, mi luto en alegría, dejamos que el rencor nos aplaste. Y eso es triste. Quien más potencial tiene, más debe aprender a perdonar en la vida. Escúcheme bien, quien más potencial tiene, más debe aprender a perdonar en la vida a sus semejantes. Tanta angustia en el corazón obedece a que escogimos cargar ofensas que ya debían reposar a los pies de la cruz de Cristo. ¿Por qué cargamos esas ofensas en vez de llevarlas a la cruz, despojarnos de ellas? Somos acumuladores compulsivos de ofensas. Acumulamos ofensas y basura en nuestro corazón. Muchos años acumulando cosas tóxicas en el corazón nos hace amargados y eso nos hace que no soportemos el actuar de los demás. Es como si no limpiamos continuamente las cosas alrededor de la estufa. Con el tiempo se acumula tanta grasa y se vuelve tan dura que es muy difícil quitarla. Es mucho más fácil el mismo día que cocinamos limpiar, porque el aceite está blando, pero si lo dejamos cada día se endurece más. Así pasa con las amarguras y los rencores. Guardamos amarguras por años y luego es duro sacarla y hace daño a nuestra vida. En 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículos 8 al 10, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Las iglesias se llenan de personas que reciben perdón de Dios, pero no quieren perdonar a sus semejantes. Nos justificamos en el tamaño de la ofensa, olvidando el tamaño del perdón de Dios. Ningún tamaño de la ofensa recibida se justifica cuando meditamos y reconocemos el tamaño del perdón de Dios. Dios perdonó un pecado que es eterno. Merecíamos el castigo eterno, pero Él nos sacó de allá por la obra de Cristo. Cuando nosotros justificamos en el tamaño de la ofensa, vivimos amargados. Creemos que tener una persona atada a nuestras manos, pagando lo que creemos que debe pagarnos, es más grande que lo que Dios hizo por nosotros. A veces vivimos más cerca de las personas que nos ofendieron que incluso de nuestro cónyuge. Vivimos, comemos, nos acostamos y nos levantamos con las personas con quienes guardamos amargura. Pensamos en ellas todo el día y hablamos de ellas todo el día, mientras no hablamos ni siquiera con los de la familia ni por los de la familia. Cristo no vino para que usted y yo fuéramos esclavos del dolor. Él vino para liberarnos de toda opresión. El versículo 10, allí en 1 Juan que leímos, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién será? Es del diablo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. Yo quiero repetirle esto porque es probable que usted esté odiando a alguien. Y la Biblia dice que quien odia a su prójimo no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo, porque dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si la amargura gobierna, hasta los días más bonitos que Dios nos regala se vuelven amargos y no los disfrutamos. Eso divide amistades y acaba familias. No podemos mezclar el amor de Cristo Jesús con odio en nuestro corazón por los demás. Nos engañamos a nosotros mismos cuando hacemos esto.
No disfrutamos la gracia de Dios si no decidimos extender gracia a quienes la necesitan de nosotros. Si no lo hacemos, el título de cristiano no es auténtico. Sería falso, porque no vivimos en las pisadas de Jesús. El llamado de Dios es muy grande y la vida en esta tierra es muy corta, como para que vivamos ofendidos. Si alguien le ofende, usted debe dejar ir la ofensa. O si no, la persona que le hirió en el pasado controla su vida, y eso es triste, que vivamos por lo que los demás nos hicieron. Gente pequeña que necesita madurar carga grandes ofensas. Rehúse ser una persona pequeña, resístase, no deje que le hagan una persona pequeña. Hay personas más grandes, hay cosas más grandes que cargar una ofensa. Eso hace mucho daño. Que vivir ofendido no se vuelve el propósito de su vida y no viva para publicar su ofensa. Es muy triste que usted viva para estar diciendo quién le ofendió y cuándo le ofendió y en qué le ofendió. El joven José salvó su familia y salvó a todo Egipto porque el sueño que Dios le dio era más grande que guardar rencor por sus hermanos. Gente pequeña, carga grande. La salida es poner los ojos en Jesús y no en quien nos ha herido. En Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojarse es su decisión. Que su identidad no se base en las ofensas guardadas, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si usted no vive por la grandeza de lo que Dios hizo en su vida, es porque da mayor valor a las ofensas que al propósito de Dios. Y no se da cuenta por estar llevando esa carga pesada. Dios no le creó para vivir cargando el dolor que otros le produjeron. La vida es muy corta y el llamado muy grande como para vivir ofendidos toda la vida. Vivir en honra por pasar por alto la ofensa implica que si alguien le ofende, su trabajo es tomar un paso hacia arriba, hacia la presencia de Dios, nunca hacia abajo. Tristemente nos encanta apuntar el dedo hacia afuera y no queremos reparar lo que tenemos dentro: odio, amargura, quejas. ¿Es real la ofensa? Sí, es real, claro que sí. Lo que no es correcto es lamentarse el resto de su vida, porque su vida espiritual no solo se estanca, sino que irá siempre hacia abajo, descendiendo. En vez de vivir del dolor, camine hacia Dios, porque Él tiene misericordia de nosotros. El dolor se vuelve algo pequeño cuando descanso en un Dios grande. Repito, el dolor se le vuelve a usted pequeño cuando descansa en un Dios grande. Cuando no extendemos gracia a quien nos ofende, entregamos nuestra vida al control de otra persona, y eso es triste, eso es doloroso. Que otra persona con sus actos controle lo que sentimos es muy duro. Su trabajo en la ofensa no es bajar al nivel de la persona que le ofendió, es alzar su alma hacia el cielo para respirar no donde hay basura, sino en el aire limpio de la presencia de Dios. Hagamos ese ejercicio o viviremos contaminados por la basura de este mundo. No deje que personas pequeñas estropeen un propósito grande. Rehúse ser una persona pequeña. Resístase y busque la grandeza. En Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con paciencia. Debemos dejar espacio para la humanidad del ofensor. Él también es humano, él también tiene defectos.
Él también tiene un corazón como el nuestro, que ofende y se ofende. No hay personas perfectas. Nosotros no somos perfectos. Por eso debo perdonar antes que juzgar a mi ofensor. Dejemos espacio a la justicia de Dios sin que deseemos nada malo para quien nos ofendió. Esto es perdonar. Juzgamos a los demás por sus acciones, pero nosotros nos juzgamos por nuestro sentir. Queremos hacer lo que sentimos y que los demás hagan lo que nosotros queremos. Decimos, yo tengo un corazón limpio, pero esa persona es perversa. Veamos esta historia en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice, cuando llegó Jesús a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios, que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Jesús nunca había hablado con estos dos hombres que estaban endemoniados. Pero ellos reconocieron un problema con Jesús. ¿Sabe qué lo que pasa? Que Satanás siembra semillas en la mente de las personas para controlar su vida. Esas personas controladas por Satanás ven problemas en todas partes. Y recordemos que la Biblia dice, acabamos de leer, que el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, sino que es del diablo. Espero que usted se salga de allí. Porque el diablo siembra semillas para controlar su vida, semillas de odio. No conocían a Jesús, pero estaban diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? 2 endemoniados ofendidos con Jesús. Era la primera vez que veían a Jesús, pero se ofendieron, porque el problema para ellos no era Jesús, sino ellos mismos y los demonios que los poseían. Ese era el problema, no era Jesús, eran ellos y los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Si una persona vive por un patrón de postración, solo Dios puede desatarle porque su arraigo es demasiado fuerte. Así como tomó años para establecerse un problema, demanda también mucho poder para romperse, y ese es el poder de Dios. Por eso nadie podía atar a estos 2 endemoniados. Nadie excepto Dios podía liberarles. Cuando asumimos patrones tóxicos, no es que nadie pueda ayudarnos. El problema es que no queremos recibir ayuda. Porque vemos un problema siempre en los demás. Siempre pensamos que los demás son el problema y nunca reconocemos lo que nos corresponde, el problema que tenemos. ¿Qué tienes conmigo? Viven una vida distanciada de los demás. Porque les parece que todos los demás les molestan. Por eso se aíslan de los demás. ¿Dónde vivían estos hombres? En los sepulcros. ¿Quién quiere vivir en un sepulcro? La gente se cansa de siempre oír lo mismo de nuestra vida. Cuando vivimos quejándonos, esos son como sepulcros, que la gente se cansa de oír siempre lo mismo, la misma historia de quejas. ¿Por qué no hablamos de la gloria de Dios? Pero no hablamos de la gloria de Dios, sino de los defectos de los demás y de nuestras heridas. Eso cansa y eso hunde. En la versión de esta historia sobre los 2 endemoniados de Marcos, dice que le dijo un hombre, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Jesús iba a atormentarle? No, Jesús iba a salvarle. Lo que le atormenta es lo que está dentro de él. Quizás alguien me diga, no me hable de perdón, no sabe mi dolor, déjeme en paz. ¿Qué tiene conmigo? Yo no quiero decir que cuando usted piensa así tiene demonio. Pero es verdad que los espíritus de este tipo influyen en los pensamientos de muchos ahora mismo. Es un espíritu que busca pleito y busca el mal en todo. Ve siempre a los demás como un problema. Si usted vive en su pasado, recordará muy bien los detalles de ese pasado y nunca alimenta su futuro, sino la amargura por su pasado, es lo que se alimenta. En Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportarnos y perdonarnos como Él nos perdonó. Perdón y reconciliación son 2 cosas.
son familiares, pero son un tanto diferentes. Es que la reconciliación necesita 2 personas, en cambio el perdón es una decisión personal, toma una sola persona. Perdonamos para no vivir bajo la amargura y vivir más alto que nuestras ofensas. Una herida abierta por una ofensa no perdonada es la puerta que Satanás usa para debilitar su vida. Usted debe perdonar, no importa si no se reconcilia, porque si su ofensor no quiere reconciliarse no es problema suyo, pero usted debe perdonar. Nos hacemos pequeños cuando lo que tenemos que decir de alguien es solamente hablar mal. Si usted decide hacerlo, tendrá mucho que decir de mí, porque soy demasiado débil y defectuoso. Pero si quiere hacerse grande, hable de quien perdonó sus pecados para nunca más acordarse de ellos. Jesús, el Hijo de Dios. Gente débil se hace en la amargura. Gente fuerte se fortalece en la presencia de Dios, en la cruz del Calvario. Hágalo, o si no estropeará el sueño de lo que Dios tiene para usted en este mundo. La iglesia no es llamada a señalar las faltas de los demás, sino a predicar la cruz, el perdón y la regeneración de Cristo. Es el llamado del Señor mismo para la iglesia. Por eso usted debe venir a la cruz de Jesús. Si usted es un hijo de Dios, pero vive amargado, usted debe venir a la cruz de Cristo y dejar sus cargas. Dígale así, ore así. Dígale: Señor, aquí están mis cargas, aquí están las heridas, el rostro de la persona, aquella persona que me hirió. Señor, te entrego esa carga, porque quiero avanzar hacia el trono de la gracia, para también dar de esa gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es algo para hacer todos los días, para vivir limpios de amargura y no llevar las cargas del pasado. Debe nutrir su relación con Dios, conociendo a Dios y alimentándose de su palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le dé fortaleza para dejar sus amarguras, para soltar su angustia y perdonar. Dios le bendiga. Hermanos, buenos días. Ayer, cuando reflexionaba sobre esta celebración de la Santa Cena para el culto del día de hoy, también vino a mi mente la celebración que tiene lugar este fin de semana en Colombia por unos temas comerciales, aunque no está de más el buen motivo que significa celebrar el amor y la amistad. Y llegaba a la conclusión de que a través de la Santa Cena lo que hacemos cada 8 días es celebrar eso. Celebramos el amor tan grande de nuestro Dios, de nuestro buen Padre Celestial, que entregó a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, que estableció un nuevo pacto con los hombres, en el que ya no era necesaria la sangre de un cordero, no era necesario un sacrificio cada vez que se venía al templo, sino que de una vez por todas un solo sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz, fue suficiente para redimir nuestros pecados. Ahora bien, respecto de la amistad, también me llegó a la mente el himno Hallé un buen amigo, que dentro de sus frases menciona: verdad
razón y el propósito con el que Él instituyó esta Santa Cena, y es que recordemos permanentemente este sacrificio que Él hizo en nuestro favor, y que tengamos presente que vivimos bajo un nuevo pacto, un pacto que nos llevó de ser indignos pecadores a la salvación y a estar guardados para sí, a su lado hasta el fin. Recordemos entonces la institución de la Santa Cena, como nos mencionan las Sagradas Escrituras en Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de esta copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Padre bendito, gracias te damos porque nos das un motivo, Señor, de celebrar el amor y la amistad que tiendes, que nos brindas, Padre, que nos provees en todo momento, que a través de ellos nos permites, Señor, celebrar y gozarnos de que has hecho, de que nuestro Señor Jesucristo ha hecho grandes cosas para nosotros, que nos permitió hacer parte de este nuevo pacto en el que nos garantiza la salvación, nos ofrece la salvación por gracia únicamente, Señor, porque es un don que tú nos das, y con esta celebración en la que recordamos su muerte y su sangre, somos conscientes que no es por ningún mérito nuestro, que no es por ningún comportamiento nuestro que podemos llegar a ser salvos, sino solamente porque recibimos y aceptamos la gracia que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga, un fuerte abrazo para los niños que nos acompañan en esta mañana. Bueno, la enseñanza el día de hoy se encuentra basada en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Y recordamos cómo Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y él enfrentó 3 tentaciones. Pero, ¿qué son esas? ¿Qué es la tentación? La tentación es algo que nos atrae fuertemente, que en nuestra debilidad nos puede hacer, podemos caer en ella y podemos cometer pecado. Por ejemplo, para el borracho, ¿cuál es la tentación para el borracho? Pues es el licor, esa es su debilidad. Entonces todos tenemos debilidades y en determinado momento tenemos tentaciones. Entonces vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enfrentó esas tentaciones, y vemos que Él tuvo 3 tentaciones. La primera tentación es que Él, después de haber ayunado por 40 días y por 40 noches, pues por supuesto Él tenía hambre, y allí se aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Responde con la palabra de Dios y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
y esto está en Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le tentó para resolver las tentaciones, para resolver sus necesidades materiales y para que él mostrara todo su poder como hijo de Dios, mostrando autosuficiencia y dejando a un lado la dependencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo venció la tentación y no lo hizo. Y luego viene la segunda prueba, donde el diablo lo lleva a la cima del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece. Y nuevamente el Señor Jesucristo contesta con la palabra de Dios y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y esta palabra está en Deuteronomio 6:16. Entonces aquí quería probar a Dios, quería poner una tentación a Dios para ganar la aceptación de las personas, haciendo cosas llamativas y espectaculares que si él se mandaba desde esa cima, el Señor no lo dejaría caer. Pero el Señor Jesucristo dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y viene la tercera prueba, que es que el diablo lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y le muestra toda la gloria de ellos y le dice: esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesucristo responde con la palabra de Dios y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta palabra está en Deuteronomio 6:13 y allí le ofrece poder y evitar el sacrificio de la cruz. Pero aquí vemos en estas tentaciones que el Señor venció, que el Señor no se dejó amedrentar, que el Señor salió avante de estas tentaciones, y gracias a ello es que tenemos nosotros la salvación hoy en día, y el sacrificio de la cruz no se desvió. El Señor venció y fue a la cruz por nuestros pecados, y por eso nosotros tenemos una salvación en este día. ¿Y cómo enfrentó el Señor las tentaciones? Las enfrentó con la palabra de Dios. Él la conocía, sabía qué responder ante Satanás. Así nosotros en esta mañana también tenemos que pensar, que tenemos que estudiar la palabra de Dios, que tenemos que conocerla, que tenemos que conocer, saber qué dice el Señor en la palabra para nosotros poder enfrentar las tentaciones, porque tenemos tentaciones porque somos débiles, atravesamos por cosas que prueban nuestra fe y en momentos de debilidad somos puestos en prueba. Pero allí con la palabra de Dios que tenemos, con la oración, con el arma fuerte que es el ayuno, porque el Señor se preparó con su ayuno de 40 días y 40 noches. Con esas armas que tenemos podemos hacer frentes a las tentaciones. Y así dice la palabra en Corintios 10:13, que no nos sobrevendrá alguna prueba que no podamos resistir. Entonces, amados hermanos, amados niños, ya saben cuáles son las tentaciones. Vamos a ver el video y después del culto vamos a estar con nuestras familias recordando las tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo y cómo salió de ellas. Entonces, un abrazo muy grande. Mi Señor les dé una semana preciosa, llena de infinitas bendiciones. Un abrazo para todos. Les habló Julia Estela Riaño, maestra de escuela dominical. Una prueba en el desierto. El Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto. Él no comió nada por 40 días y 40 noches. Después de eso, tuvo mucha hambre. Al saber que Jesús tenía hambre, Satanás lo tentó. Señalando una piedra, le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan».
Jesús le respondió a Satanás usando la palabra de Dios que está en la Biblia. No solo de pan viven los hombres, le dijo Jesús. Sus vidas también dependen de lo que Dios dice. Luego Satanás llevó a Jesús a la cima del templo. Si eres el Hijo de Dios, salta. Las Escrituras dicen que los ángeles de Dios te rescatarán. Entonces Jesús usó la palabra de Dios para dar su segunda respuesta. Citando otra vez la Biblia, le dijo: No pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, Satanás llevó a Jesús a la montaña y le mostró todos los reinos y las riquezas del mundo. Esto puede ser tuyo, le dijo, si te postras ante mí y me adoras. Aléjate, Satanás, le ordenó Jesús, y le citó una vez más la palabra de Dios. Porque está escrito: adora al Señor tu Dios, y solo a Él sírvele. Apenas Jesús lo dijo, Satanás lo dejó. Después los ángeles vinieron y lo cuidaron. Jesús enfrentó la tentación sin pecar ni siquiera una vez. Bueno, también tenemos unos anuncios para esta semana. Recuerde aprender el texto que está en primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Aparece allí en la portada de inicio del culto. Bienvenidos todos los que nos acompañan a través de las redes. Este lunes 21 de septiembre salió el decreto distrital para permitir reabrir los cultos en los templos. Este viernes nos reunimos con los líderes para iniciar el proceso de legalizar la autorización de apertura y verificar la mayor conveniencia de hacerlo en la fecha adecuada. Cuando abramos, de todas formas, seguimos también transmitiendo virtualmente. Quisiéramos consultarles a ustedes, los miembros de la iglesia local, quiénes quieren o quiénes estarían dispuestos a participar en un culto presencial y en qué tiempo. Pueden enviar a nuestro chat privado para que entonces tengamos un sondeo acerca de sus disposiciones y también su necesidad. No olvidemos las peticiones. Por este mismo enlace que recibió el culto puede dejar su petición.
Oremos por la salud de Paola, la recuperación de Nidia Pimienta, por Julie Martínez, también por nuestra hermana Fabiola Bueno, que sufrió un accidente. Haga parte también de ese ministerio de intercesión. Qué bendición, estamos finalizando hoy ese tiempo de oración y de ayuno que finaliza hoy. Gracias a las personas que nos acompañaron, Dios les bendiga. Las damas están el martes, a las 6 de la tarde por Zoom. También bendito el Señor, que mi esposa ha estado compartiendo con las damas en Villavicencio el día de ayer. El jueves a las 6 de la tarde tenemos la escuela de formación espiritual a través de Zoom. El link que siempre ha usado, ese mismo link funciona para todas las reuniones. El devocional del sábado a las 7 de la mañana también es a través de Zoom por el mismo link, 7 a 8 de la mañana. Los jóvenes tienen su reunión por Google Meet los sábados a las 3 de la tarde. Y el domingo también tenemos oración a las 9:30 a través de Zoom. Este 27 de septiembre celebramos el aniversario de la iglesia, o sea, hoy, después del culto, hacemos un chat por Zoom, por este mismo enlace también que hemos compartido siempre. Igual ya lo compartimos también a través de WhatsApp para que usted lo tenga y pueda participar. Todas las personas que nos acompañan en las redes incluso están invitadas a compartir con nosotros en este tiempo de chat. Después del culto, aproximadamente 11:30 pasadas, estamos en ese proceso de enlazarnos a través de Zoom para compartir un rato, charlar, reírnos un poco también. Gracias a cada persona que hace posible la realización de este culto. La participación de cada uno es muy valiosa para la producción y para la realización. Felicitaciones a los cumpleañeros. Este mes cumplieron nuestro hijo Andrés Julián, también Michael Prieto, nuestro guitarrista, no estaba acompañándonos por el encierro, pero él cumplió años también. Rosita Romero también nos estuvo de cumpleaños. Víctor Castañeda, Dios lo bendiga. Juan Camilo Velázquez Gámez. Lía Sánchez cumplió sus 2 añitos, Lía Sánchez Jiménez. Evelyn Cecilia Altamar también estuvo de cumpleaños. Marta Lucía Ruiz, Estelita Gaitán y Marlene Camberos. A todos muchas felicitaciones, y si algún nombre se quedó por ahí, entonces también le mandamos un saludo. Recordemos que enseguida tenemos el Café ICR Normandía por Zoom. No se lo pierda, los están totalmente invitados. Vamos a orar y los dejamos enseguida con una canción final para despedir este culto hermoso. Señor Dios del cielo, gracias porque nos concedes el privilegio de acercarnos a ti y de compartir con nuestros hermanos. Gracias por este tiempo que estuvimos cantando y también meditando en tu palabra y participando en la Santa Cena. Y también por el tiempo que enseguida, después de la canción, vamos a tener para compartir entre los hermanos. Muchas gracias porque has sido fiel. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Muchas gracias. Danos la mejor semana. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Por los siglos reinarás con suprema autoridad, y toda nación tu nombre cantará. Tu poder no cesará, tu
su